El juez Peinado, Ernesto, me tienes que contar esto. Dice, el Consejo General del Poder Judicial va a investigar, porque ha tenido un error el juez Peinado. Esta es la nueva derivada. ¿Hará algo el Poder Judicial? Un error que ha supuesto que se frene la instrucción de un caso que afectaba a un alto cargo de Almeida. Un error de Peinado. Bueno, el Poder Judicial dice, vamos a investigarlo. Es el juez Peinado el mismo que fue a la Moncloa a tomar declaración al presidente y que investiga a la esposa del presidente del gobierno. El juez Peinado en el punto de mira del Consejo General del Poder Judicial. Más Madrid pide al órgano de gobierno de los jueces que le sancionen. Con 6 meses de suspensión en sus funciones. Por una falta muy grave en la investigación por malversación contra un alto cargo de Almeida. Peinado ha dejado morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación que salpica directamente a Almeida y a Eduardo Inda. Es un contrato de patrocinio que concedieron a dedo al digital de Eduardo Inda según la queja de Más Madrid. Sin duda. A ganar. Al Real Madrid. Sí, siempre. Cuya investigación ahora cierra en falso porque Peinado pidió la prórroga 2 meses tarde, según la Audiencia Provincial de Madrid. A todas luces, es evidente que han transcurrido los plazos legales. Ahora, si el Consejo General del Poder Judicial así lo considera, puede tardar hasta 1 año antes de proponer una sanción. Pero puede no servir de nada porque Peinado se jubila en agosto de 2026. Peinado se jubila no en agosto, sino en septiembre, cuando cumple los 72 años, septiembre del 2026. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Ha sido un error, una casualidad o qué le pasa al juez Peinado? Hombre, ¿Cuál crees que es el principal objetivo ahora mismo en la vida profesional del juez Peinado? Acabar con Begoña Gómez primero y con Sánchez después, lo dice él. ¿Ah, sí? Lo dice él en privado, él frecuenta una hípica y todos tenemos ahí... Fuentes. Pajaritos que nos cuentan. Yo tengo ganas yo de saber el nombre, luego me la dices. Una hípica. ¿Que frecuenta una hípica Peinado? Sí, es frecuenta, le gustan mucho los caballos. ¿Ah, sí? Es una gran afición. Le gusta galopar. ¿Pero crees que está galopando más que a lo mejor ir al trote, que debería ir al trote y está galopando porque tiene prisa por algo? ¿O qué? Claro, porque va a cumplir los 2 años y medio que él pidió que le quedaban para terminar de instruir la causa de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Bueno, se van terminando y le queda ahora prácticamente 1 año. Y entonces necesita, ya ha hecho lo de Bolaños, que es pedir la imputación de Bolaños al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda. Que no se la van a aceptar. Que no se la van a aceptar. Bueno, yo la información que tengo... En la España de hoy... Yo estoy, por la información que tengo, que más se la van a devolver. Una cosa es que hay 3 opciones, no archivar, se la van a devolver y seguir investigando, que le van a dar un varapalo. Lo hicieron con Pablo Iglesias, que el otro día precisamente lo planteé aquí, estaba Pablo Iglesias aquí. ¿Qué hicieron con Pablo Iglesias? Y se hizo el sordo y no escuchó. Hombre, el juez Manuel García Castellón le mandó una exposición razonable al Supremo por el tema de Dina, el caso Dina, para que imputara y Supremo la devolvió. Pablo Iglesias, y se la devolvieron y le dijeron, sigue investigando. Es lo que a mí me cuentan. O sea, digamos que estás hablando de actuaciones que aunque luego queden en nada sí que suponen un calvario judicial. Suponen titulares en los periódicos, mañana, tarde y noche, y durante meses, informes de la Fiscalía, informes ahora, ya veremos lo que hace la Sala, porque España... Es diferente. España se ha roto, ha dicho Aznar, lo acabo de decir hoy, por enésima vez. vez. Por eso, es diferente, se ha roto ya, pero mientras está rota, yo os hago una pregunta. ¿Magistrados como Peinado están realmente haciendo una labor pues porque hay que investigar y hacen su trabajo, o están en una deriva de lo que llaman una guerra sucia judicial? Y pregunto a partir de este acto, de este error que ha tenido con el alto cargo de Almeida. Pregunto, Hugo... Pregunto, Ernesto, y pido concisión, por favor. Son injustificables los errores de Peinado, pero no olvidemos que al final Peinado, como cualquier otro magistrado, como cualquier otro juez, tiene instancias judiciales superiores. Es decir, está controlado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la Audiencia Provincial de Madrid, que en muchos casos incluso, digamos, le han delimitado la instrucción al juez de Peinado y le están corrigiendo la instrucción al juez Peinado. Insisto, son injustificables los muchos errores del juez Peinado que está teniendo. Pero no olvidemos que por encima del juez Peinado hay instancias judiciales superiores y que por tanto, en fin, que ya le delimitan, ya le controlan y que continúe con la instrucción siempre y cuando se lo permitan y no se lo delimiten. El problema consiste en que esto tiene un precio. No es que no tiene precio, es un error y te equivocas, no pasa nada. Aquí él incluso es consciente de esa situación porque él prorrogó retrospectivamente, es decir, 2 meses después de haber vencido hizo la prórroga, lo cual es ilegal. Hay una fecha de prórroga, tú tienes que hacerlo ese día. Entonces, lo que pasa es que es irreversible y por lo tanto tiene un precio. Había una serie de diligencias que debían hacerse y que ya no son válidas. Uno también se puede preguntar si la ley puede ser tan rígida, Jesús. Ajá. ¿No? Por ejemplo, decir, ¿por qué tan rígido? Oye, te has pasado 2 meses.
A lo mejor es posible establecer un mecanismo más flexible. Claro, porque aquí lo que hay es que alguien se libra por un error judicial. Exacto. ¿Y tú crees que Peinado tiene esos errores en los dos Hombre, sentidos? ¿Con la gente de izquierdas y la de derechas? Yo te diría que es un error, es un acto fallido freudiano, como le llamo yo, en el terreno judicial, porque las inclinaciones, según mis informaciones en la hípica del juez Peinado, son muy claras contra Pedro Sánchez y contra Begoña Gómez. La animadversión contra el abogado le puso una multa de 5.000 euros que se la levantó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por hablar con los periodistas en la calle. La animadversión es clarísima. Entonces, lo que yo creo que es un error freudiano, yo creo que él es muy de las ideas de nuestro querido amigo Eduardo Inda, de OK Diario, y que, bueno, pues se equivocó a favor de... Peinado. Peinado se equivocó a favor de... Pues ya estamos todas, es muy burdo, pero vamos con ello, Ernesto. Así es, ya, bueno. Es muy burdo, pero vamos con ello, eso. Almeida es incapaz de robar un solo euro público. Primero, porque es una persona honrada. Segundo, es abogado del Estado. Y luego, si le veis la cara, tiene una cara de bendito, vamos. Hombre, Almeida es imposible que meta la mano en la caja. Lo que es la obligación de un periodista es no hacer nunca de juego de un político. Hablar con Isa Serra, coordinadora general de Podemos en la Comunidad de Madrid, para hablar de las últimas novedades de la actualidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Isa. Buenos días. ¿Qué tal? Pues un despiste, qué despiste, ¿no?, del juez Peinado, que siempre se despista hacia el mismo lado, con un juicio a un alto dirigente de Almeida que pues se adjudicaba a dedo contratos para OK Diario. Pues sí, como decías, los errores siempre son de algunos jueces que funcionan al servicio de la corrupción, los errores siempre son en una dirección, ¿no? En este caso es una denuncia que pusimos desde Podemos porque vimos cómo había adjudicado el responsable de la MT del Ayuntamiento de Almeida 72.000 euros por unas jornadas, por un acto de movilidad sostenible a OK Diario, que ya me dirás tú qué tiene que ver OK Diario con la movilidad sostenible, cuando en los anteriores contratos que se habían adjudicado para actos similares eran de 4 veces menos, ¿no? Y por esa denuncia que puso Podemos se abrió un proceso judicial contra OK Diario y el responsable de la MT. Bueno, pues el juez Peinado ahora ha tenido, qué casualidad, un error procesal que ha hecho que pueda cerrarse el proceso y que no haya finalmente juicio, ¿no? Y es lo de siempre, ¿no? Es ver cómo hay jueces reaccionarios, jueces corruptos que prevarican para proteger a políticos corruptos y a medios corruptos, ¿no? Gracias a los cuales siguen funcionando y difundiendo sus ideas y sus bulos estos políticos, ¿no? Y en este caso, pues, OK Diario. Así que, bueno, es la historia del bipartidismo en nuestro país, es una historia que cada vez vemos de una forma mucho más vergonzosa. Y la historia también tiene que ver con que precisamente a formaciones políticas como Podemos, que sí que defendemos la democracia y que sí que queremos luchar contra la impunidad de la corrupción bipartidista, pues o nos archivan o hacen lo posible con estos casuales errores las denuncias, o no solamente nos tratan de archivar denuncias, sino que nos persiguen, ¿no?, como hemos visto. Ernesto Kaiser nos cuenta novedades importantes, datos que va recabando porque la pareja de Ayuso se va a enfrentar a una petición de la Fiscalía que pide cárcel. Es cárcel lo que pide relacionado con las causas que se le investigan. En este caso es lo del fraude fiscal, es lo de la relación de corrupción en los negocios. ¿De qué estamos hablando, Ernesto? Primero, remarcamos, la Fiscalía va a pedir prisión la semana que viene. Sí, esto debía haber ocurrido esta semana, pero se ha aplazado por un problema administrativo y esto será entre lunes y miércoles. La Fiscalía va a pedir por los 2 delitos fiscales de González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, va a pedir prisión en el acuerdo de conformidad que habían hecho. Recordáis que que se había negociado una conformidad, eran 4 meses por cada uno de los 2 delitos, son 350.000 euros lo defraudado, y entonces ahora esa petición en libertad ya va a aumentar y estamos hablando de probablemente un delito, 1 año por cada uno de los delitos. Serían 2 años de prisión más una multa que puede llegar a 6 veces lo defraudado, es decir, sería una multa de casi 1 millón de euros.
¿Crees que ahora mismo tiene riesgo de entrar en la cárcel la pareja de Ayuso por esto y por lo que tiene, tiene también la causa está de lo de Quirón? No, pero la causa efectivamente de Quirón, de corrupción en los negocios, de González Amador, que es una causa separada en el juzgado 19 de Madrid, eso se sigue investigando y ahora entra la UCO, porque la jueza ha ordenado que la UCO lo investigue porque hay toda la apariencia de un blanqueo de capitales. ¿Ah, sí? Claro, porque la jueza ha dicho que como se ha simulado una operación, eso es blanqueo de capitales. Eso quiere decir que tú tienes la pasta, pero que en lugar de declararla, utilizas un mecanismo para encubrir que es pasta pura y dura, ¿no? Es que es pasta en efectivo, por ejemplo. Entonces, entra la UCO, empieza a investigar y ahora se va al juicio oral de los 2 delitos fiscales. Y eso es lo que va a calificar la semana próxima la Fiscalía Anticorrupción. Os planteo, Hugo, Ernesto, la Fiscalía de Madrid también. Ojo, en este momento, porque claro, se está hablando y mucho de corrupción con lo de Santos Cerdán, Ábalos. Está también lo de Ayuso y su pareja, ahora mismo ha quedado como en un segundo plano. No sé si de forma también interesada o que realmente va por ahí la actualidad. Porque este tema sigue avanzando, Ernesto nos cuenta. Claro, yo creo que el tema de Ayuso quedó, en fin, efectivamente relegada a un segundo puesto de la actualidad porque el caso Koldo está afectando al que hace unas semanas era número 3 del PSOE. En fin, yo creo que en el caso de del novio de Isabel Díaz Ayuso, lo relevante va a ser esa pieza separada que investiga si hubo algún tipo de contratación entre la Comunidad de Madrid y Quirón, en fin, de forma irregular, que es lo que afectaría realmente a Isabel Díaz Ayuso, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que el novio de Ayuso, pues incluso acabe siendo procesado, como parece, todo indica que va a ser así, eso no afecta directamente a Isabel Díaz Ayuso y a su gestión en la Comunidad de Madrid. Afectaría si hubiera algún contrato irregular entre la Comunidad de Madrid y Quirón, por ejemplo, y se está investigando. Dejemos que la justicia avance, pero en fin, yo creo que es más grave el caso Koldo desde el punto de vista que afecta a personas que tenían poder. Dice que no afecta a Ayuso. Ya ha sido procesado. Bueno, procesado ha sido, lo que estamos ahora es en la fase de juicio oral. Sí, exacto. De apertura de juicio oral. Sí, exacto. Bueno, yo creo que el caso de corrupción en los negocios es un caso que está abierto y que va a entrar la UCO a investigar y está en la misma situación de otras investigaciones, con una investigación que empieza ahora, pedir la cabeza de Ayuso porque la UCO investiga a González Amador, pues a mí yo no lo pediría. Por eso no creo que hay que pedir la cabeza de Pedro Sánchez por el informe de la UCO de 5 de junio. Es en fase de instrucción. O sea, que la UCO va a investigar lo que hizo el novio de Ayuso, a fin de cuentas, con el producto del delito, de la corrupción. Exactamente. Es decir, si hay enmascarado en una operación de compraventa de una empresa Círculo de Belleza, un blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque él paga el piso, el ático, que ha unido al piso donde vive en Chamberí, ha pagado eso, es 1 millón de euros en una operación absolutamente confusa, ambigua, y eso es lo que están investigando. Porque a día de hoy, Ernesto, y te planteo esto, y lo planteo también a Hugo, ¿creéis que Díaz Ayuso está seriamente debilitada, aunque todo esto de Cerdán, que es grave, también muy grave, incluso le viene bien para apartarse del foco con lo que tiene que ver con su pareja, que sigue su curso y que no ha terminado? Yo creo que Ayuso cometió un error grande y fue salir a defender públicamente a su novio, porque realmente lo que haga el novio de Ayuso no implica a Ayuso, pero claro, si sale Ayuso y defiende a su novio, se involucra en la defensa de su novio, y eso sí que evidentemente fue un error de Ayuso me refiero, pero evidentemente yo creo que como dije, el caso Koldo es un caso que yo creo que tiene más relevancia mediática, porque es que es más relevante hasta el punto de vista que afecta al que era hasta hace unas semanas número 3 de Pedro Sánchez, número 3 del Partido Socialista, afecta a quien fue exministro de Fomento José Luis Ábalos, se está investigando, afecta a quien fue su asesor Koldo García, estamos hablando de poder político. Hombre, yo creo que es más relevante, por eso tiene más relevancia pública. Bueno, yo creo que son 2 casos distintos, no se pueden comparar los casos, está el Gürtel, está la Púnica, es inútil comparar los casos. El problema consiste en que la debilidad, el caso de su pareja debilita la credibilidad de Ayuso. Y Ayuso se ha encarnado en una crítica tremenda, incluso compitiendo con Feijóo, sobre la corrupción del PSOE. Y creo que su casa, en su propio patio, ella tiene una debilidad. Ojo que nos pide paso Esther Alcázar porque el PSOE va a cambiar sus estatutos para expulsar